vamos a hablar del rol de la influencia de la iglesia en la política. ¿Está conmigo? ¿Está de acuerdo Dios con la democracia? No, pero vamos a aprender que Él tiene para nosotros un rol de estar participando con una influencia por ser la iglesia aún en la política. Y eso es lo que abre la puerta de entender lo que mucha gente sabe. Algunos de ustedes han escuchado el término de la separación de la iglesia y del Estado. Pero vamos a ver si queremos ser separados o si queremos ser involucrados con influencia. ¿Está conmigo con la diferencia? Vamos a ver si queremos ser separados por completo o involucrados con influencia. Por favor, que me escuche cuidadosamente con estas palabras, porque son muy claves. Separados o involucrados con influencia. El libro de Santiago 2:13 dice eso. En esencia, yo lo voy a parar por tiempo, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Escucha. Hay una versión que dice la misericordia, viene del reino de Dios, triunfa sobre el juicio que viene del gobierno, o sea, del mundo. ¿Está conmigo? ¿Están escuchando? Entiende que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Oiga, en Mateo capítulo 22, versículos 15 a 22, hay una historia acerca de algo interesante y no vamos a leer realmente todos los versículos. Pero ustedes saben cuando los fariseos estaban buscando para encajar a Jesús en algo y últimamente vino la pregunta, ¿es correcto que pagamos impuestos al César o no? O sea, el rey del gobierno del mundo. Y qué pregunta interesante que la gente religiosa estaba preguntando a Jesús. Y era una trampa, nosotros ya sabemos la historia. Pero Jesús conocía sus malas intenciones en versículo 18. Hipócritas, dijo, ¿por qué intenta atraparme? Vemos, muéstrame la moneda que usa para el impuesto. Y le entregaron la moneda y él pidió, ¿quién es la imagen sobre esta moneda? Y ellos dijeron, contestando, pues es César. Y mira lo que dice Jesús a ellos. Recuerda, fariseos, los religiosos. Entonces, den al César lo que pertenece a César, pero den a Dios que pertenecen a Dios. ¿A quién está hablando? Digamos que está hablando con nosotros. Den al César, al gobierno, lo que es de ellos, pero recuerda, den primero lo que es de Dios. De estar en este mundo, pero no ser del mundo. Yo sé que eso es a veces un misterio difícil de entender. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero realmente eso significa de vivir con rectitud, vivir moralmente de manera abierta, y si quiere decir vigorosamente, agresivamente. Pero no, y yo lo voy a usar una palabra, vamos a ver si entiende, pero no monásticamente. ¿Cuántos entienden la palabra monásticamente? Uno. Bueno, ¿cuántos han escuchado una vida en exilio como monje? Ahora entiende, estamos aprendiendo una nueva palabra, monásticamente. Mire, entonces lo voy a decir eso. Para vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo, es vivir abierto, agresivo en lo que creemos. Es vivir demostrando en maneras abiertas, pero al mismo tiempo no como aislado, no como monje, no como en exilio. Y es importante de entender, escuche, que los estándares de Dios son inmutables, o sea, incambiables, inalterables.
Dios tiene su estándar en el reino de Dios. Hemos hablado de eso. Y gracias a Dios, cuando fallamos en el reino de Dios, nos cubre con su gracia. Amén. Porque su reino, su ley está basado en la gracia. Pero sus estándares no cambian. Nosotros sabemos en el mundo cuando fallamos diga conmigo. Y todo lo demás quiere eso. Cuando nosotros estamos pensando como el mundo, queremos justicia, queremos que ellos paguen. Pero eso viene de la mentalidad del mundo, porque en el reino de Dios, Dios quiere restaurar la persona, no condenar. ¿Está conmigo? Disculpe, tuve que salir de mi silla por un ratito. Y es de vital importancia que todos los creyentes lleguen de descubrir por qué Dios ha dispuesto nuestras circunstancias, la forma que nos encontramos con ellos. ¿Cuántos están encontrando circunstancias y a veces no saben por qué? Pero es importante. Y estas circunstancias debe, ¿cómo le digo? Animarnos de buscar en su palabra lo que es la verdad, para que la verdad nos libre. ¿Está conmigo? Encontramos en circunstancias, pero tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo lo vamos? Por medio de buscar lo que está dentro, el decreto del reino de Dios. Palabra. Y lo que vamos a encontrar es la verdad. Y a conocer la verdad nos libre de esta circunstancia. Ahora, la falta de vivir una vida separada, por favor escuchen, la falta de vivir una vida separada implica compromiso moral con el mundo pagano. Voy a dar un ejemplo. Es como los compromisos. Decir de que uno que tiene un pie en el mundo y tratando de vivir con el otro pie en el reino de Dios. Un poco que habló el pastor anoche. Pero estos compromisos se producen quizás un matrimonio entre un creyente y no creyente. O entrar en un negocio entre un creyente y no creyente. Y de repente estamos tratando de mezclar demasiado porque tenemos que vivir con un medio compromiso. Pero en Dios estamos en la luz, estamos en la oscuridad. Estamos en la luz porque estamos buscando su justicia, la gracia. Ahora, la separación del mundo no es cuestión de retirarse de la sociedad en una forma monástica. Ya tenemos la palabra, ¿va? La separación del mundo no es cuestión de retirarse de la sociedad en monástica o vida en exilio. Es vivir la verdad con valentía ante de ellos. Y disculpe, pero yo pienso que la iglesia o nosotros hemos fallado muchas veces en vivir con valentía, con valor delante del mundo los principios de la palabra de Dios. Y eso muchas veces es porque estamos así o así. Un día así, otro día así. Tenemos que determinar vivir en el reino de Dios. Vivir en el mundo, pero no del mundo. Oiga, este mundo tiene un Dios. ¿Cómo se llama? Satanás. Y él tiene atracciones sutiles. Es que aquí hay un poco de poder, y aquí hay más dinero. Mire, está bien. Podemos entender dónde vivimos y está bien. Y de repente estamos viviendo en la corrupción del mundo, pero queremos ser cristianos. Mientras que estamos hablando de esta separación
entre iglesia y el Estado, Jesús no, tenemos que entender, Jesús no está estableciendo un reino político. Escucha. Jesús no está estableciendo un reino político, entonces sus seguidores deben pagar impuestos y deben obedecer las leyes civiles. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Enséñame la moneda. Entonces dé a César lo que es de César, pero dé a Dios lo que es de Dios. Déjame decir, hay asuntos en esta vida que pertenecen en el ámbito del gobierno civil y hay otros asuntos en la vida que pertenecen en el reino de Dios. Eso es la separación entre la iglesia y el Estado. Hay asuntos, hay asuntos que pertenecen al ámbito del gobierno. Impuestos, leyes civiles, pero hay cosas que pertenecen simplemente en el reino de Dios, y eso es la separación entre la iglesia y el Estado. El libro de Hechos capítulo 5 versículo 27 a 32 dice: después llevaron a los apóstoles antes el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote, y dijeron: ¿acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más el nombre de ese hombre? ¿Sobre quién está hablando? De Jesús. ¿No le dijimos que no siga predicando sobre Jesús? Más bien ustedes han llenado todo Jerusalén con las enseñanzas acerca de Jesús. Es decir, de que estaban en esencia desobedeciendo las reglas civiles. Escuchen. Y ellos dijeron: ¿quieren hacernos responsables de su muerte? Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes de a cualquier autoridad humana. Ahí está la respuesta. Cuando llega el punto entre la muerte por el privilegio o poder de enseñar a Jesús o vivir en el nombre de Jesús, es mejor obedecer a Dios que cualquier autoridad humana. Vamos a leer la palabra de Dios en Tito 3:1. Recuérdales a los creyentes que se someten al gobierno. Diga conmigo. Espero que estamos aprendiendo algo. Hay una separación, pero al mismo tiempo tenemos responsabilidades y obligaciones que someten al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Entonces, la palabra de Dios no está contradiciendo, está explicando. Hay que obedecer, hay que respetar las autoridades, siempre haciendo lo que es bueno. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 a 2. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que les ayude. Oiga, intercede en su favor y da gracias por ellos. Bueno, eso es para todos. Pero versículo 2 ahora dice: oren de ese modo. ¿De qué modo? Bueno, que intercede por su favor, que Dios les ayuda. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Diga conmigo otra vez, porque estoy a punto de molestar a alguno de ustedes, cristianos. Sigue la palabra de Dios. Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada
por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Qué instrucción? En otras palabras, es ser luz en frente del gobierno, es ser luz en frente del mundo, es mantener nuestra devoción y dedicación, nuestra adoración siempre delante de Dios. ¿Está conmigo? Miremos más versículos. Romanos capítulo 13, 1 a 7, pero vamos a tomar solo tiempo de leer los dos versículos, 1 y 2. Oiga, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Diga conmigo, ¡ay! Yo esperaba de que no tenía que obedecer las leyes porque yo vivo en el reino de Dios. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad, escucha, pues toda autoridad proviene de Dios. Entonces, tenemos que someternos a las autoridades de gobierno. Versículo 2. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra las autoridades, se rebele contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Diga conmigo ahí. Mire, yo sé que a veces nosotros como cristianos que no estamos de acuerdo con lo que pasa muchas veces en el gobierno, quejamos, murmuramos, pero no oramos. Y para mí le parece bastante claro, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebele contra lo que Dios ha instituido. En Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos o dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y el dinero. Y para mí, el reino de Dios, en el reino de Dios, fe es el sistema de economía. Pero en el mundo, el sistema de economía es ¿qué? Dinero. ¿Qué buscan los que viven en el mundo? Dinero. Cuidado, iglesia. Si está buscando fe o si está buscando dinero. Gracias por su entusiasmo. La cosa es que no podemos ser fiel a ambos señores porque eso es división. Primero una pregunta. ¿Deben los cristianos estar involucrados en la política o cargos públicos? Escucha, en mi opinión, definitivamente sí tiene la oportunidad. Pero necesita una gracia y una unción y un llamado de Dios. Porque claro que no es fácil. Cuando estamos como cristianos dando luz, tomando una influencia en la comunidad, podemos arrastrar un poco de lo que el mundo está haciendo, lo que el Dios de este mundo está haciendo. Y podemos quizás tener una influencia en la oscuridad y la ignorancia sobre asuntos importantes. Y se puede sustituir por la iluminación de nuestra vida por medio de ser la luz y la sal. Ya tenemos influencia, se llama la oración. Tenemos de vivir vigorosamente delante del mundo para ser luz en cualquier capacidad o oportunidad que Dios nos da. Hay muchos cristianos, si me permiten decir, que dicen que es el deber nuestro votar. O de lo contrario, no tenemos nada que decir acerca de cómo funciona nuestro gobierno. Escuchen, ¿cuántos han escuchado eso? Es nuestro deber. Sin embargo, yo creo que es nuestro privilegio.
es un derecho civil, oiga, que tenemos. Un derecho civil. Derecho civil. Obligación, disculpe, yo no digo. Porque si es un deber, si es una obligación, y si lo hace por obligación, está tratando de servir dos señores. Si es una oportunidad, y lo tomamos como una oportunidad, entonces es nuestra primera tarea de identificar, escucha, identificar candidatos que serán guiados por la ley moral de Dios. Aquí no hay. Unos dicen, pero siempre podemos buscar por medio de nuestra oración, nuestra declaración de favor, buscando a aquellos cuya visión se alinea lo más posible a la palabra de Dios. Y luego, y diga conmigo, luego, cuando ellos tomen sus poderes, hacer todo posible para ayudarles. Que si puede Dios influenciar algunas de sus decisiones. Y si me permite decir, nunca, diga conmigo, nunca debemos votar por el partido de nuestra familia. Tenemos que buscar a Dios para su dirección. Ahora yo voy a analizar dentro de mi derecho y privilegio civil de analizar los candidatos. ¿Qué dicen? ¿Cuál es su promesa? ¿Cómo viven? Y entre ellos prácticamente es elegir lo mejor que puede. ¿Está conmigo? Porque últimamente toda la autoridad viene de Dios. Entonces la más influencia que nosotros tenemos como cristianos, escucha, lo más que podemos cambiar la nación. La única verdadera justicia se encuentra en el reino de Dios. Recuerda sobre todo, número 2, que somos llamados a ser influenciadores, ser sal, ser la luz al mundo para rescatarlos del mundo al reino de Dios. Recuerda, número 3, que somos ciudadanos del reino. Pero tenemos esta residencia temporal en este mundo. Y para concluir, recuerda eso, número 4. Si encontramos la necesidad y si suplimos nosotros la necesidad, vamos a cambiar las naciones. Y por eso estamos llamados como cristianos.